profesora, buen día. Hoy vamos a estar hablando acerca de la pérdida de alimentos a lo largo de la cadena de producción que se producen a lo largo de todo el proceso. Acá tengo, por ejemplo, una lata de arvejas y una manzana. Esta manzana sale directamente desde el productor primario y llega a las góndolas, al punto de venta. Y esta lata, por un proceso similar, pero esto es un producto procesado. Esto es algo que tiene una preselección, esto está precocinado en algunos casos, enlatado, empacado, lleva un packaging. Los dos productos se transportan, los dos llegan al punto de venta, pero tienen diferentes procesos. A lo largo de todo ese proceso que más o menos nombré ahora, es donde se van a producir las pérdidas de alimentos. ¿De cuánto es la pérdida de alimentos? Es de 1,3 mil millones de toneladas de alimentos destinadas a consumo humano que por distintas razones que ahora vamos a ver a lo largo del trabajo no llegan a ser consumidos. Esos alimentos representan el 30% a nivel mundial. Son productos que no son consumidos y son aptos para consumo humano. En el subtítulo de este slide se puede ver que el 26,4% de la población mundial pasa hambre. Este trabajo se titula La oportunidad perdida para alimentar al mundo. ¿Cuánto alimento desperdiciamos? Porque 30% de alimentos que no son consumidos y un 26,4% de población que pasa hambre podría llegar a ser la solución para alimentar al mundo. Este es el problema que existe hoy en la actualidad. Hay un crecimiento muy grande de la población y una mayor demanda de alimentos. Vamos a ver más adelante que no es que existe un problema para producir alimento, es que se desperdicia el alimento y se tira. Antes valdría la pena aclarar, algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es un alimento? Es cualquier sustancia o producto, ya sea procesado o parcialmente procesado o no, como en el caso de la manzana, los vegetales, que esperan ser ingeridos por humanos. O sea que todo lo que es de alimentación destinada a animales no entra en este trabajo. ¿Qué es la cadena de suministros? Que es lo que yo hablé un poquitito antes. Son todas aquellas actividades destinadas a asegurar la entrega de productos. Acá en este slide se ve un poquitito mejor, tiene que ver con los proveedores, los productores primarios, el aprovisionamiento de insumos, tiene que ver con el almacenaje de eso, la fabricación. Dice fabricación, pero podría ser el procesamiento de estos productos, porque acá vemos una lata de arveja, pero puede ser cualquier cosa. Acá tenemos un paquete de harina, esta harina también es procesada, también lleva un proceso de, algunos llevan de molienda, precocción, cocción. Acá tenemos otro producto, también procesado, paquete de fideos. Todos estos productos se distribuyen, se transportan, se almacenan, algunos requieren algún transporte específico en el caso de lo que provienen de origen animal, que están camiones refrigerados, etc., hasta que llega al punto de venta de los consumidores, es decir, a nosotros para ser consumidos. Otro concepto es el PDA, la pérdida de alimentos, tiene que ver con la disminución de la masa, básicamente estamos hablando de la materia seca, o el valor nutricional también, la calidad de esos alimentos que se pierden a lo largo de la cadena de producción y que no son aptos para consumo humano. Es decir, que si el fabricante estipula que determinado alimento debería tener tantas calorías o tales propiedades, y si las pierde a lo largo de ese proceso no llegan a ser consumidos, pese a que son aptos para consumo humano. Bueno, el último concepto sería el desperdicio de alimentos, que se refieren a los alimentos apropiados para consumo humano que no llegan a ser consumidos. ¿Qué pasaría si logramos efectivamente revertir esta situación? Bueno, tendría un impacto directamente sobre la pobreza y el hambre, que recordemos que era del 26,4% a nivel mundial, y traería cambios positivos a la calidad de vida de las personas y al ambiente. Recordemos que más adelante se va a nombrar en el trabajo, esto impacta negativamente en el ambiente, de distintas razones que ya no me quiero adelantar. Vamos a repasar un poquitito los números de la pérdida de alimentos. Se estima una pérdida de $1 billón en todo el proceso. Esto no es solamente los alimentos que se desechan, es todo el proceso. Desde los alimentos que no se usan hasta el dinero que se usan, vamos a suponer, para el transporte, la nafta utilizada, el consumo energético, el alquiler de bodegas. Todo eso, de estos 30% de alimentos a nivel mundial que no se utilizan, representan una pérdida de $1 billón. En cuanto a pérdida de recursos naturales, estos son anuales, son 250 kilómetros cuadrados de agua destinada a riego, principalmente de frutas y verduras. 1.400 millones de hectáreas de tierra, esto es el 30% de las tierras destinadas a cultivos, que se pierden, se desechan. Y 330 millones de toneladas de dióxido de carbono que se libera al ambiente. Estos son gases de efecto invernadero.
Bueno, acá terminaría la introducción al trabajo. Muchas gracias. En esta parte del trabajo le vamos a explicar cuáles son las causas de la pérdida de alimento. Y para ello preparamos una lista general de posibles causas que tienen que ver con la producción excesiva por parte de los productores. Estos pueden ser a nivel mayorista o minorista. También las pérdidas se pueden dar por daños en los productos, y a lo largo de la cadena de producción se puede dar daños en las distintas etapas. También se pueden generar pérdidas por falta de infraestructura, y aquí podemos diferenciar esta problemática en dos grupos: en los países en vía de desarrollo y en los países desarrollados. En los países en vías de desarrollo presentan esta problemática relacionada a la infraestructura y en todo el sistema de logística y almacenamiento de refrigeración, donde la tecnología no llega al nivel de poder lograr un proceso en la actividad primaria que sea seguro y eficiente. Y en el caso de los problemas de los países desarrollados pasa lo contrario, que presentan una excesiva cantidad de producción, ya que cuentan con la infraestructura óptima. Otra de las causas es la variación de la demanda o las fluctuaciones de mercado. Es decir, que puede haber un descenso de demanda, por lo tanto queda una sobreproducción de la mercancía. Bien. Antes de continuar con la explicación de las causas de las pérdidas de alimento, es importante que recordemos la diferenciación entre pérdida y desperdicio. En las primeras etapas, que está relacionado con la producción agrícola, el procesamiento del alimento, ahí hablamos de pérdidas, es decir, que a lo largo de esta cadena alimenticia se pueden presentar fallas que generen pérdida del alimento. Siempre hablamos de pérdida de alimento que esté destinado para el consumo humano. Y desperdicio es a partir de que llega a los puntos de venta o de distribución o cuando llega al consumidor, todo lo que se desecha. Ahora podemos continuar a especificar en los distintos eslabones de la cadena de producción y distribución de alimentos. La pérdida durante la cosecha de alimento se puede dar ante una recolección ineficiente. Esto suele pasar en los países en vías de desarrollo que no cuentan con una maquinaria o una tecnología adecuada. Por lo tanto, en el proceso de cosecha, muchos alimentos quedan desechados o dañados. Hablando de daños, justamente en muchos sectores de campo se utilizan maquinarias antiguas que provocan en el proceso de cosecha el daño con el uso de las máquinas. Y también otra problemática es el almacenamiento inadecuado, que desde el momento de la cosecha hasta que pase a la segunda etapa del procesamiento no cuentan con un sistema de refrigeración o almacenaje que sea adecuado. Cuando llegamos a la instancia del proceso, a la etapa del procesamiento del alimento, se hace una secuenciación, es decir, todo lo que se recibe, la materia prima que se recibe, en este caso vamos a tener como ejemplo verduras y frutas, que de hecho en la pérdida de alimentos representan el 70% de pérdidas, frutas, verduras y cereales, que se ven afectados en su pérdida a lo largo de las primeras etapas. En el procesamiento se hace una reselección del producto. Cuando se recibe el producto cosechado, se analiza su tamaño, su color, y debido a características que puede considerar el productor como no aptas para el mercado,
son desechadas. Es decir, que esta mercancía es desechada porque tiene características no aptas para el mercado, pero terminan siendo una pérdida porque sí es apto para el consumo. Bien, ahora mi compañera Micaela va a continuar con qué pasa con la pérdida de alimentos en los puntos de venta. Vamos a hablar ahora de las causas de los alimentos en los puntos de venta, sea un alimento procesado o no, que se pueden dar por ineficiencias, descuidos o accidentes. Esta problemática ocurre principalmente en los países industrializados, ya que hay una mayor cantidad de supermercados y de estos puntos de venta, ¿no? Se puede dar por deficiencias en el transporte de alimentos, en el descargo y almacenamiento. También puede ser por pérdida de alimentos por roturas, filtraciones, deformaciones, los paquetes. También una causa muy importante es que los supermercados imponen unos estándares estéticos para los productos de calidad, ¿no? Que, por ejemplo, una zanahoria torcida no puede ir, tiene que estar la zanahoria bien naranja, perfecta. O si un paquete está lastimado o tiene un daño físico que no perjudica al alimento, también es descartado. Y también muchas veces los propios consumidores dañan ese producto, porque sea intencional o no, porque lo tocan, lo manosean, y esos productos también son descartados. Y por último está el exceso de oferta y variedad para un mismo producto, ya que hacen que ese producto se caduque y nunca sea consumido. Vamos a mostrar una tabla que está de manera decreciente de cómo impacta en los desperdicios de los alimentos, del que más se pierde, el que más se desperdicia, al que menos. Primero tenemos a las frutas y verduras, segundo a las raíces y tubérculos, tercero a las cereales, cuarto a los productos cárnicos, quinto a los granos, sexto a los pescados y por último a los productos lácteos. Después otra causa es que ocurre en las pérdidas en el transporte, que se interviene en todas las etapas de cadena de producción y suministro, y ocurren accidentes o ineficiencias que perjudican que ese alimento no sea consumido por nosotros, ¿no? Algunas de esas fallas pueden ser eléctricas o mecánicas, fallas de mantenimiento, o sea, el transporte inadecuado para mercancías o roturas de mercancías por accidentes en las rutas. Y por último, vamos a hablar de los hábitos de consumo y el consumidor, ¿no? Nosotros. Que en este caso cumplen un rol muy importante lo que es el marketing, en la propaganda y la abundante información, ya que hacen que el consumidor, nosotros, seamos más exigentes a la hora de comprar, ¿no? Porque elegimos al producto que está en nuestro imaginario que sea igual al de la publicidad y descartamos a los otros que tienen pequeños defectos, ¿no? Y también la amplia variedad de productos y marcas disponibles incentivan a este desperdicio. Y esta problemática está mayormente en los países desarrollados, porque como no hacen una planificación a la hora de comprar y se dan el lujo, por decir así, de desperdiciar comida. Y tampoco no compran sin ver la fecha de vencimiento y así incentivan a esto, ¿no? A la pérdida, al desperdicio de alimentos. Un poco más con el trabajo, vamos a hablar ahora acerca de las consecuencias que trae la pérdida de alimentos a lo largo de la cadena de suministro. Las consecuencias de este desperdicio no son tan evidentes, son difíciles de detectar a lo largo de toda la cadena. Es decir, si yo me dedico al transporte, yo puedo cuantificar mis pérdidas de los alimentos, de las sustancias alimenticias, en el transporte, pero desconozco cuáles serían en el productor primario, si se pierden cuando se almacenan, si se pierden cuando se ponen
en la góndola de los supermercados. Por eso es un poco difícil tener el panorama completo acerca de cuánto que se pierde. Podemos englobar a las consecuencias de la pérdida de alimentos en 4 categorías. Las podemos englobar. Son consecuencias sociales, consecuencias ambientales, consecuencias económicas y consecuencias energéticas. De las primeras 2, las que son ambientales y económicas, ya hablamos un poquitito, las vamos a repasar ahora también. Consecuencias ambientales: al producir alimentos que no van a ser consumidos, se utilizan recursos innecesarios, tales como la tierra, el agua y la energía e insumos para eso, que son desaprovechados, que no se utilizan del todo. Habíamos dicho que eran 250 kilómetros cuadrados de agua, utilizada principalmente para riego, que no se utiliza, el 30% de la tierra destinada a cosechas, que también se desperdicia. Y bueno, la emisión de gases que lleva todo este proceso, que son gases de efecto invernadero. Estas son las consecuencias ambientales. El manejo, el desperdicio de recursos naturales que conlleva la pérdida de alimentos a lo largo de la cadena de producción. Tenemos las consecuencias sociales, que algo de esto se había dicho, están ligadas a lo que es la alimentación y a la distribución equitativa de alimentos. Como dice acá el slide, no es que haya un problema para producir o generar alimentos. Hay un problema en el acceso a esos alimentos y en lo que se pierde, en lo que se desperdicia. Las consecuencias económicas, algo se dijo en la introducción de esto también. Se estima que 1.300 millones de toneladas de alimentos anuales se pierden, lo que equivale a una pérdida de 75.000 millones de dólares al año. Al principio habíamos dicho que era de 1 billón, acá decimos que es de 75.000. La diferencia radica justamente en que, en lo neto del desperdicio. Los alimentos desperdiciados tienen un valor de 75.000 millones, pero a lo largo de todo el proceso, desde que sale el productor primero hasta que llega a la góndola, eso se transportó, se etiquetó, se empacó, se procesó, como en el caso de esta harina, por ejemplo, que lleva un proceso donde se muelen los cereales, donde se empaqueta, todo eso. Esa es la pérdida de 1 billón de dólares, todo el proceso. Por último, también podemos hablar de las consecuencias energéticas, y no están ligadas exclusivamente a lo que es el consumo energético de electricidad para mantener refrigerado, no sé, carne vacuna, carne de cerdo. Hablamos de el trabajo innecesario humano. Cuando hemos visto en otras clases, por ejemplo, en los países menos afortunados, en países en vías de desarrollo, vemos que el trabajo en horas hombres es mucho mayor que el trabajo de los países industrializados, donde tienen maquinarias, donde son más eficientes en el uso de esto. En los países en vías de desarrollo el trabajo humano es mucho mayor y en algunos casos hay el trabajo de niños también. Entonces, cuando hablamos de consecuencias energéticas, hablamos de esto. O sea, es horas hombre, de sumas de esfuerzo, sumas de talentos para poder justamente garantizar lo que es la cadena de suministro. Bueno, espero que esto les haya sido útil. Recordemos, las consecuencias son sociales, ambientales, energéticas y económicas. Bueno, como ya vimos, son 4 los actores principales en esta problemática: los grandes productores de alimentos, los vendedores minoristas, los consumidores y, por otro lado, y muy importante, los gobiernos, que deben ser quienes dicten las políticas que comiencen a revertir esta situación. A continuación, mostraremos distintos métodos de prevención que cada uno de estos actores podría llevar a cabo para que esto sea posible. Les paso a contar las medidas que pueden utilizar o realizar los grandes productores a cadenas de distribución de alimentos. Una de ellas puede ser mejorar o modernizar la infraestructura, a fin de mantener los alimentos a temperatura apropiada y sin pérdidas ni desperdicio durante la cosecha, elaboración y el transporte. En cuanto a la fecha de caducidad de estos alimentos, deberían ser más explícitos, ya que hay estudios que comprueban que pasada esa fecha, muchos productos no es que dejaron de ser aptos para el consumo humano, sino que solo ha bajado su calidad. Esto genera confusión en el consumidor, que muchas veces cree que pasada esta fecha se debe desechar el alimento. Otra manera de evitar esta pérdida podría ser procesar excedentes, subproductos o desperdicios por fallas en la cadena de producción, almacenamiento, procesamiento y distribución de alimentos para su transformación en pienso o comida para mascotas. En cuanto a los vendedores minoristas, tenemos varias medidas que pueden realizar. En una de ellas podemos decir que pueden aceptar
productos alimenticios frescos de segunda e integrarlos en entornos de venta al menudeo para su comercialización con descuento. Otra medida podría ser cambios en los descuentos 2x1 o 3x2 y que pasen a ser ofertas individuales para evitar que el consumidor realice compras innecesarias. Al igual que los grandes productores, estos también deberían mejorar o modernizar la infraestructura. Maquinarias, camiones, cámaras frigoríficas y bodegas, por ejemplo. Por otro lado, los comercios gastronómicos deberían ofrecer distintos tipos de tamaños de porciones con diferencia de precios. Así, el consumidor pide porciones acordes a lo que estima que va a consumir y de esta manera se evita no solo el alimento, sino también la energía e insumos que se utilizan para su cocción. En cuanto a los consumidores, podríamos comprar en tiendas de productores locales y así apoyar a los programas de agricultura comunitaria, evitando que los alimentos viajen kilómetros innecesarios. También deberíamos modificar malos hábitos de alimentación, mejorar en cuanto a tamaños de porciones y sustituir alimentos que generen muchos desechos y o necesiten de muchos recursos naturales para su producción, almacenamiento, procesamiento y transporte. Mejorar métodos de almacenamiento para sobras de comida y no tener que tirarlas. Compartir recetas combinando sobrantes de varias comidas. Así otras personas logran tener ideas y son incentivados a realizar este tipo de acciones. Consumir alimentos acorde a la estación actual, ya que es más probable la abundancia de los mismos y se necesitan menos insumos para su producción. Por otro lado, también podríamos implementar el compostaje doméstico, que si bien no es para evitar desperdicios de comida, realiza un desvío de residuos orgánicos de la basura y pasa a ser abono para plantas y futuras cosechas, reduciendo no solo... Por último, tenemos el papel que ocupan los gobiernos, que para nosotros es el más importante. En octubre de 2018, acá en Argentina, se sancionó la ley 27.458, llamada Plan Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos. En el artículo 4 de la misma se mencionan muchas medidas para tomar. Acá resaltamos las que a nosotros nos parecieron más importantes, como por ejemplo, tomar medidas que incentiven a otros 3 actores principales anteriormente mencionados a colaborar con esta problemática mundial y beneficiar a quienes lo hagan. Apoyar a los bancos de alimentos, organizaciones de recolecta, centros y programas de recuperación de alimentos y producción y productos sobrantes a fines de incrementar el acceso a comida nutritiva para personas en condiciones de inseguridad alimentaria. Crear o impulsar plataformas y organizaciones en línea que faciliten el contacto entre generadores de excedentes de alimentos y compradores u organizaciones que deseen aceptar donaciones. Ampliar la infraestructura con refrigeración para el control de la temperatura de estos alimentos, para que la distribución y el almacenamiento de los alimentos donados. Brindar a las comunidades educación e información en torno a tamaño de porciones y nutrición adecuada. Mucha gente sigue creyendo que hay alimentos como la carne que son totalmente necesarios para la salud, que ya hace tiempo sabemos que no es así. Bueno, una vez ya mencionadas todas las medidas o acciones que cada uno de los 4 actores principales de esta problemática podemos realizar, lo único que queremos es que tomemos conciencia y realicemos todas estas acciones. Así juntos podemos realizar el cambio.